En la clase de hoy vamos a ver diferentes formas de presentar la información. Tenemos tres maneras de presentar la información que hemos recopilado mediante una encuesta, experimento científico o métodos similares. La primera de estas maneras es recoger la información en una tabla. También podemos representar la información en una gráfica. Y por último podemos deducir una fórmula. Veremos ejemplos de los tres tipos. En los tres casos trataremos de presentar la relación que hay entre dos variables. Una variable independiente que representamos mediante la letra X y una variable dependiente que representamos mediante la letra Y. Veamos un ejemplo de cómo podemos presentar información usando una tabla. Supongamos que queremos presentar las calificaciones de un alumno en una asignatura. Podríamos hacer lo siguiente. Yo aquí lo que he hecho es, me he puesto dos columnas. Y entonces, en la primera columna he puesto la letra X que representa la posición de examen. Primer examen, segundo examen, tercer examen y cuarto examen. Y en la segunda columna me he puesto la letra Y que representa la calificación obtenida por el alumno en cada examen. Por ejemplo, en el segundo examen, pues sabemos que ha obtenido una calificación de 7. Imaginemos que me preguntan, ¿en qué examen obtuvo una calificación de 9? Pues miraríamos aquí y nos daríamos cuenta que obtuvo una calificación de 9 en el cuarto examen. De nuevo recordemos que la X es la variable independiente y la Y es la variable dependiente. Bueno, también podemos presentar la información usando una gráfica. Veamos el siguiente ejemplo. Queremos hacer un estudio sobre cómo varía la estatura de un niño entre los 6 y los 14 años. Yo aquí lo que he hecho, me he representado unos ejes de coordenadas. En el eje X me he puesto la edad del chico en años y en el eje Y me he puesto la altura del chico en centímetros. Me he representado los datos y aquí la información también es muy sencilla de interpretar. Si por ejemplo me preguntaran qué altura tendría el chico a los 10 años, pues me fijaría en el punto este de aquí. Se ve claro. Entonces nos daríamos cuenta que a los 10 años el chico tenía una altura de 150 centímetros. O viceversa, si por ejemplo me preguntaran qué edad tenía el chico cuando medía 130 centímetros, entonces me fijaría en este punto de aquí. Y me daría cuenta que la edad del chico cuando medía 130 centímetros de altura eran 8 años. De nuevo, yo creo que es muy sencillo. Y por último, en algunas situaciones podemos disponer de una fórmula que nos relaciona las dos variables que estemos estudiando. Veamos un ejemplo. Trabajamos en una empresa. Sabemos que nuestro sueldo se compone de dos partes. Un fijo de 600 euros al mes. Una parte variable. Nos pagan 8 euros por cada hora extra que realizamos. Tiene tres apartados. Apartado A. Queremos una fórmula que nos indique cuánto cobraremos si sabemos el número de horas extra que hemos hecho. Apartado B. Si hemos trabajado 10 horas, ¿cuánto cobraremos? Y apartado C. Si hemos cobrado 720 euros, ¿cuántas horas trabajamos? Empecemos con el apartado A. A ver, yo llamo aquí. Llamo X. Es el número de horas trabajadas. Número de horas. Y llamo Y al sueldo. Vale, entonces, para deducir la fórmula, sabemos que el sueldo consta de dos partes. Una parte fija y una parte variable. La parte fija está muy clara. Nos dicen que cobra 600 euros. Vale, pues la parte fija son 600 euros. Y la parte variable nos dicen que por cada hora extra nos pagan 8 euros. Es decir, por una hora me pagarían 1 por 8, 8 euros. Por 2 horas me pagarían 2 por 8, 16 euros. Por 3 horas me pagarían 3 por 8, 24 euros. La pregunta es, por X horas, ¿cuánto me pagarían? Pues siguiendo la misma lógica me pagarían X multiplicado por 8. Si aplico la propiedad conmutativa de la multiplicación, en lugar de X por 8, puedo poner 8 por X. Vale, entonces ya tenemos la fórmula. Y igual a 600 más 8 multiplicado por X.
Veamos cómo se soluciona el apartado B. Si hemos trabajado 10 horas, ¿cuánto cobraremos? Nos tenemos que fijar en el dato que nos dan. Nos dan el número de horas. Entonces recordemos que X eran las horas. O sea, nos están diciendo que X es igual a 10. Entonces, vamos a la fórmula anterior, que era Y igual a 600 más 8 por X, y en lugar de la X lo cambiamos por un 10. Entonces, ¿qué me queda? Y igual a 600 más 8 multiplicado por 10. Aquí ya sabéis que entre la suma y la multiplicación hay que hacer primero la multiplicación. Me queda Y igual a 600, 8 por 10 son 80, 600 más 80, y por último Y igual a 600 más 80 son 680 euros. Vale, pues ya tenemos resuelto el apartado B. Nos queda resolver el apartado C. Ahora nos dicen que hemos cobrado 720 euros y nos preguntan por el número de horas. Ahora, si os dais cuenta, es el caso inverso al apartado B, perdón. Entonces, en este caso me dan lo que hemos cobrado, que era la variable Y, o sea, 720 euros. Volvemos a aplicar la misma fórmula que teníamos antes. Y ahora en este caso sustituimos la Y por 720. Entonces me queda 720 es igual a 600 más 8 multiplicado por X. Pretendo despejar la X. Entonces lo que voy a hacer es cojo el 600, que está a la derecha sumando, y lo paso a la izquierda restando. Me queda 720 menos 600 es igual a 8 por X. 720 menos 600 son 120, 120 es igual a 8 por X, y ya por fin el 8 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. 120 lo dividimos entre 8 y es igual a X. Si hacéis esta operación 120 y lo dividís entre 8, te sale un total de 15. Es decir, la solución es que el número de horas que ha trabajado son 15 horas. Bueno, yo creo que se entiende bien. Entonces lo que he hecho es, os he planteado un problema que es prácticamente igual que el anterior y tenéis que intentarlo. El enunciado dice lo siguiente: un taxista cobra en cada carrera un fijo de 2 euros por la subida de bandera, una parte variable de 0,80 euros cada minuto. Entonces, el problema tiene 3 apartados. El apartado A dice: escribe una fórmula que indique cuánto cobrará el taxista en función de los minutos que ha durado la carrera. El apartado B dice: si la carrera duró 10 minutos, ¿cuánto le costó al viajero? Y por último, el apartado C dice: si la carrera costó 3,6 euros, ¿cuánto tiempo duró? Os doy la solución de los apartados B y C. El apartado B os tiene que salir 10 euros y en el apartado C os tiene que salir 2 minutos. Espero que os haya gustado el vídeo, lo más importante, espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el próximo vídeo.